Aló, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Nelson? ¿Cómo estás, María de Los Ángeles Fernández? No, Flores. Oh, Flores. 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 Rodríguez. No tengo ningún problema con el apellido Fernández. Dicho sea de paso, por si acaso. Pero Es que me acordé de una colega que... una antigua amiga. No, yo bien. ¿Cómo estuvo tu semana, Nelson? Bien. ¿Sí? ¿Qué hiciste entretenido? Buena semana. Entretenido. Mirar fútbol más. Muy bien. En cabina. Algo que sea. Oh, no, yo he estado con mis cursos, estaba ahí en postulaciones de pega, cosas del cotidiano nomás. No he hecho tampoco nada muy interesante que digamos. Me he rajado comiendo pino de empanada. Eso debo decir. Me he rajado comiendo pino de empanada en sus diferentes formas, no solo en empanada, sino que también en pastel de choclo. Claro. Eso ha sido lo interesante que he hecho esta semana. Así que, bueno, nosotros tuvimos un accidente, no sé, algo pasó con el video de nuestro primer video, así que hoy día vamos a repetir el tema. Exactamente. Y vamos a hablar de la gobernabilidad o la gobernanza, que ese era nuestro primer tema a tratar en este espacio, que es algo que nosotros nos estamos dando en el fondo para conversar, para sacarnos las ganas de conversar de temas que nos interesan, y si a alguien le interesan, y si alguien quiere aprender, bueno, bienvenido sea, ¿no? Como le pusimos de acuerdo que preliminarmente le íbamos a poner algo así como el desahogo. El desahogo, sí, los desahogados. Ese está bueno. Yo creo que los desahogados está mejor que el desahogo, porque si no son así como que estamos hinchando mucho y en realidad esto es como ya la acción hecha de desahogarse. Los desahogados. Muy bien. Ya, entonces habíamos, la primera patita del programa la íbamos a conversar con respecto a qué es lo que es la gobernabilidad y qué pasa con la gobernabilidad en las distintas instancias. Y bueno, ahí, Nelson, tú tienes harto que decir con respecto a lo que es el tema de la gobernabilidad en tu rol de analista político. Hay que decirlo, Nelson es analista político. Exactamente. Tenemos el trabajo desagradable de decir lo que los otros no quieren escuchar. Bueno, el tema de la gobernabilidad o la gobernanza es un tema fundamental porque así funciona todo el aparataje político funciona con ese tema, con la gobernabilidad, que en palabras simples se puede asumir o resumir como el conjunto de formas y de aptitudes que tiene el Estado para generar un buen gobierno. O sea, todo lo que ayude a la generación de un buen gobierno, la administración pública, los municipios, de los más grandes a los más chicos. Y los teóricos plantean que, digamos, la gobernabilidad es la estabilidad o la estructura que el gobierno genera para dar un buen servicio, en este caso el servicio político de administración, a sus gobernados. O algunos lo plantean como el perfecto equilibrio entre lo que quieren los gobernados y lo que hace los que generan la acción de gobierno. O sea, es como corrígeme si me equivoco, es la administración del gobierno sobre el Estado. Claro. Hay que tener claro, yo creo que también eso es algo importante que quiero pensar que la gente sabe cuál es la diferencia. ¿Ya? Claro. Pero nunca está de más decir que gobierno y Estado son cosas distintas. En el fondo, el Estado es permanente, es la infraestructura, por decirlo, administrativa, mientras que el gobierno es el que se instala dentro del Estado para su administración. Exactamente. El Estado es la institución, el gobierno es quien administra la institución. Exacto.
Entonces, el tema de la gobernabilidad se da también por decirlo de alguna forma, del sector o del cariz que tenga el gobierno que llega. Entonces ahí, por ejemplo, se producen, porque acá lo que hay que rescatar en el fondo es que el gobierno, si bien puede tener una impronta que puede ser de izquierda o de derecha, el gobierno gobierna para todos. El presidente es el presidente de todos los chilenos. Entonces, chilenos y chilenas, para ser inclusivos. Claro. Chilenos, que se llama. No. Claro. Ya, pero dejémoslo chileno y chilena. Ya, no empecemos a sacar gente en el son antes de que nos escuchen, por favor. Claro. Pero en el fondo es el tema de la administración y finalmente eso es algo que de repente cuesta entender. Yo, la vez pasada que conversamos de este tema, yo te contaba que por ejemplo, a mí me tocó estar en un programa de radio donde había un consejero regional de derecha que señalaba como que en el fondo, bueno, en ese rato era si ganaba, me parece, no me acuerdo si fue por el tema de la nueva constitución o fue por el tema me parece que fue cuando recién se ganaron las elecciones o estábamos yendo a la segunda vuelta. Entonces decía que como que a él no lo iba a representar porque que no iba a representar Gabriel Boric en esa instancia si él ganaba porque él iba a gobernar para los sur. Y en ese rato nosotros estábamos con Claudia Flores y le decíamos, no, porque las prioridades cambian cuando uno está en una instancia de poder, cuando uno es electo democráticamente, que no puede ser, o sea, eso es digno de los regímenes totalitarios. Uno tiene que gobernar para todos, no solamente para un sector o para el sector que te eligió. Obviamente tiene un cariz ahí, una línea política que es diferente, pero la idea es esa, ¿o no? ¿A ti qué te parece la gobernabilidad a niveles nacionales, por lo menos que nosotros conversamos la vez pasada con el tema ¿qué fue el tema de la Araucanía? Claro, que era un ejemplo básicamente hay un conflicto ahí de gobernabilidad, porque obviamente el Estado está teniendo discusión por grupos insurgentes de su poder y de reconocerse como tal. Entonces el Estado está obligado a ejercer, porque el Estado, para los que no saben, es la única ente político creado que tiene monopolio del uso de la fuerza. Entonces, pero siempre es como última instancia, porque la primera instancia es el diálogo y tratar de dialogar. Pero en la Araucanía se está llegando a ese límite, que obviamente ponía yo el ejemplo chistoso de decir que el presidente era el subsecretario del Interior cuando no estaba Boric, porque él, digamos, estaba aplicando el Estado de Derecho en la Araucanía. Ah, sí, Monsalve. Claro. Y él estaba diciendo, bueno, descabezaron a una de estas, el RML, uno de los grupos insurgentes. Entonces yo decía, él está cumpliendo la labor del presidente, porque obviamente lo que estaba haciendo ahí es una demostración de que las instituciones funcionan, porque está aplicando el monopolio de la fuerza del Estado para colocar orden y combatir a estas organizaciones que son claramente terroristas, y esa es una demostración de gobernabilidad, porque quien tiene el poder tiene que usarlo para mantener la estabilidad. Bueno, sí, eso es algo que, o sea, en ese rato comentábamos, decíamos que estaba en su justo derecho Monsalve, o sea, no sé si en justo derecho, pero era una buena señal de gobernabilidad el hecho de que haya quedado Monsalve en ese minuto a cargo del buque, porque ejecutó la función que tenía que ejecutar en el momento que tenía que hacer. Ahora, yo creo que, y va a ser bien poco popular lo que voy a decir, entre las personas que me conocen, pero yo creo que también tiene que ver un poco con la experiencia que me tocó vivir durante los últimos años, que es que el perderle miedo a las fuerzas de orden.
a las fuerzas de orden y las fuerzas armadas, en el sentido de que uno tiene que recordar que y a veces recordarles, porque me pasó en algún momento que las fuerzas armadas y de orden público están bajo el Ministerio del Interior, en el fondo. Y ellos pertenecen a la institución y pertenecen al Estado. Yo tuve la grata sorpresa de ver que, por ejemplo, instituciones como Carabineros, en la región, yo debo decir de mi experiencia personal, de aquello que me tocó vivir a mí, y era algo bastante claro, fíjate, dentro de igual con algunos trabé un poco más de amistad, no sé si amistad, pero mayor cercanía, y habían cosas de las cuales discrepábamos y que no teníamos ningún problema en discrepar, pero creo que es importante tener en consideración que o sea, el gobierno siempre va a ser democrático, o se espera que sea democrático, pero si se tiene que usar la fuerza para mantener el orden, lamentablemente es algo que se debe hacer, o sea, se debe evitar a toda costa, pero no se debe temer de utilizarlo en caso de ser necesario. ¿Por qué lo destaco yo? Fíjate, porque yo soy, y al riesgo de ser impopular también, y esa es responsabilidad mía, yo creo que si Boric hubiera estado acá, no lo hace. Monsalve lo hace, yo creo, y creo que le consultó, pero obviamente tiene que consultarle. Pero yo creo que si Boric hubiera estado acá, no lo hace, porque el grupo político que él representa tiene muchos cuestionamientos y confunde los conceptos de orden público con el autoritarismo o abuso de poder, que son dos cosas distintas. Pero yo creo que Monsalve le prestó al gobierno, y de paso al Frente Amplio y a la coalición que gobierna, un elemento importante. Le prestó capital político para decir: acá hay que generar la gobernabilidad y acá se gobierna independiente que esté el presidente o no. Entonces es el Estado que tiene que funcionar, y a veces el Estado tiene que hacer cosas que quizás no le gustan, y ese es un tema interesante para debatir. Pero ese es como tuvo que ser como el policía malo, por decirlo de alguna forma. Sí, claro. Nos remitimos a un lenguaje más de cine. Claro, sí. Es que alguien tiene que cumplir la función en el fondo, claro. Sí. Y tal vez no es como, es a riesgo de ser impopular el tema, pero o sea, uno no puede dejar de tener esa opción, evitarla como de lugar, evitar que existan agresión, o que existan situaciones en las cuales se transgreda o se pase a llevar no los derechos, la potestad que pueda tener, por ejemplo, una institución como Carabineros o una institución de las fuerzas de orden y fuerzas armadas. Obviamente que sí, hay que hacerlo, pero no se puede dejar de lado en el fondo. Dentro del Estado de Derecho, sí, lógico. Eso es lo que... Sobre eso no se puede sustentar la gobernabilidad en el fondo, claro. Pero sí tiene que haber una parte, y que tiene que estar fortalecida igual. O sea, no puede dejarse de lado las instituciones de orden y las Fuerzas Armadas por mantener esta imagen democrática sin el uso de la fuerza, que todos sabemos que es como que se entra en como una intríngulis acá, porque en el fondo es como ojalá por la razón, pero si hay que usar la fuerza, bueno. Bueno, el escudo lo dice. Sí, no, pero el escudo es como vamos a hacerlo, te guste o no, pero esto es como tratemos de conversar primero. Entonces, y la gente por el tema, oye, es que ahora nos fuimos a otro lado que no íbamos a meternos hoy día, pero es que tú sabes que a mí me agrada mucho el tema Carabineros y todo eso, como que le agarré un cariño especial. Pero recordaba que durante el año pasado, creo que fue que se iba a hacer una actividad
no sé, fue como el año del estallido social, una cosa así, y salió, yo no sé si lo viste en las noticias regionales que muchas veces tienen poco de interesar, pero salió así como en los canales regionales un cabro que decía que había sido agredido por carabineros. Y que fue un año, y era un gallo que iba, como que él quería hacer una performance donde había muerto el estallido social y estaba vestido de negro y andaba como en una fuente. No sé si lo alcanzaste a ver, Nelson. No, pero leí algo por ahí. Ya, bueno, la cosa es que ese gallo llega y él dice que fue maltratado y salen un montón de fotos por un montón de medios. Yo, la verdad es que evito siempre estar mirando ese tipo de cosas porque uno nunca sabe el contexto completo. Y lamentablemente, claro, yo me enteré después, vi como los otros videos donde ellos acusaban la agresión de Carabineros. Pero resulta que el Carabinero conversó conmigo y me comenta lo que ocurre, pues dicen que al gallo, primero que todo, la manifestación, esta performance, no estaba autorizada. El gallo empieza a andar por las calles, por calle 21 de Mayo, si no me equivoco, donde pasan todos los colectivos, empieza a caminar a la mitad de eso. Carabineros lo sigue por 3 cuadras, diciéndole todo el rato, así como, oye, por favor, muéstranos tu carnet, y eso está todo grabado. Muéstranos tu carnet, por favor, amigo. Oye, por favor, muéstrate, sale de ahí, y ya cuando él pone en riesgo su vida, que es cuando dobla a 21 de Mayo, creo que es Magallanes, ya en ese, claro, Magallanes, lo reduce. Y cuando lo reduce, este tipo saca había pintado unas cuestiones como con agua de remolacho, no sé, una cosa media. Bueno, la cosa es que el tipo llega y le tira la cuestión al carabinero encima, que no andaba con un traje especial para ir a detener una marcha, andaba con su uniforme. Y se cae, el carabinero se cae encima. Y ahí empiezan a gritar así como, no, abuso de poder, y ahí sacan las fotos y descontextualizado absolutamente. Entonces, aquí voy con esto, que la gente, que lamentablemente en esas situaciones también se tiene que demostrar la gobernabilidad. Si un gallo no puede andar por la mitad de la calle con una cuestión que parece sangre, en la calle más concurrida de Punta Arenas, pues, ¿cachai? Y esperar que porque sale un gobierno de izquierda, se pueda permitir todo, ¿cachai? No es, eso no se condice con lo que es la gobernabilidad. Ese ejemplo que das tú es el mejor ejemplo de la responsabilidad política de los partidos políticos, para la redundancia, y de los agentes políticos en lo que es gobernabilidad. Tú puedes ser de izquierda, de centro, de derecha, independiente, rojo, verde, el color que seas, pero tienes que tener claro de que tu responsabilidad es la administración del Estado y la gobernanza de un país. Y eso no se ve mucho en muchas agrupaciones políticas, que todos sabemos, y no la vamos a decir para entrar en polémica acá, pero todos sabemos quiénes son y qué nombres tienen, y que desgraciadamente no se caracterizan por entender eso que es tan básico, porque es parte del juego democrático y es parte de la gobernabilidad, porque tú puedes estar en el gobierno, puedes estar en la oposición, pero tú tienes que ayudar a que el principio de gobernabilidad que lleva a que entre todos construyamos un Estado y que la administración del Estado pueda responder a las necesidades básicas de la población y ponernos de acuerdo en cosas mínimas, teniendo las diferencias legítimas que podamos tener, eso tienen que tenerlo todos los partidos políticos. De lo contrario, no vamos a poder avanzar en un principio de gobernabilidad desde lo macro hasta lo micro, porque podemos entenderlo en ciertas regiones, en ciertos sectores, pero por ejemplo, si las grandes cantidades de población o los grandes gobiernos o sectores de población que se gobiernan por otros partidos que no entienden eso, van a tener siempre esa tendencia a llamar a la población a que se manifieste por una cosa o por otra, y a veces no se manifiestan con un sentido normal, la simple marcha, sino que quieren pasar más allá de los límites. Y eso también afecta a la gobernabilidad, porque un país no puede estar en una eterna tensión, tiene que haber
tensión, lógico, pero también tiene que haber coherencia y tiene que haber ponernos de acuerdo, y eso también es importante. Es que yo creo que, bueno, y ahí, y justo como en el tiempo, nos quedan 3 minutos, pero por eso vamos a tocar el tema del otro programa, de la segunda patita de este, porque tiene que ver con, en el fondo, o sea, ya está bien, la política busca el ejercicio del poder, y eso es así, pero cuando tú estás en una situación, o sea, tal vez va a sonar un poco utópico lo que voy a decir, pero ya cuando estás en una situación en la cual tienes que trabajar con un otro, igual tienes que dar, no sé si el brazo torcer, pero en el fondo tienes que ceder frente a algunas cosas para poder que se pueda ejercer esa gobernabilidad, porque en el caso contrario ocurren estas situaciones que tú señalas, que son como estas manifestaciones que van más allá de la manifestación per se, ya de una manifestación pacífica, por decirlo de alguna forma, y se generan y se empiezan a colocar en agenda alguna, no lo digo solo por el estallido, porque yo me imagino que tú lo estás diciendo por el estallido social, yo lo estoy diciendo por eso y por otras cosas, por otras situaciones en las cuales finalmente se empiezan a colocar en agenda, la agenda política, situaciones o cosas, temas que no son necesariamente de la temática de la gobernabilidad, o sea, que no es que afecte a muchos, es que afecta a algunos nomás, pero esos algunos hacen el suficiente ruido para que las agendas políticas cambien. Exactamente. Bueno, ese es un tema que podríamos tocar posteriormente, la politización de los problemas. Ese es un tema interesante, fascinante. Exactamente. Así que, pero por ahora vamos llegando al final de nuestro primer capítulo, que hablábamos de la gobernabilidad. Yo creo que nos quedamos cortos, pero esta vez, como que la vez pasada, cuando hicimos la primera versión, creo que abordamos más el tema. Pero bueno, podemos ver al tema cada vez que queramos. Así que. Exactamente. Hay puntos interesantes que acá en el texto que saqué, para prepararme, salían como ejemplificación de la gobernabilidad en distintas etapas: la rendición de cuentas de la autoridad, la fiscalización ciudadana. Hablamos de la transparencia igual. La transparencia, los derechos humanos. ¿Sí? Exactamente. En el fondo son elementos que los distintos gobiernos y distintas autoridades, porque cuando hablamos gobierno, reitero, hablamos desde el presidente, el alcalde, el concejal, lo podemos llevar de la más grande a la más chica. Tiene que cumplir eso y tiene que crear mecanismos de participación ciudadana, que eso estamos bastante al debe en la gobernabilidad, que de partida eso debería ser el principal sello de cualquier gobernabilidad, porque una autoridad legítima, mientras más pregunte qué es lo que quiere la gente, más legítima va a ser. Es que, ¿sabes qué me pasa a mí con eso? Yo creo que nos vamos a dar un par de minutos más para hablar de ese tema, porque ese era el punto importante. Eran como 5 puntos que aseguraban o que eran las características de la gobernabilidad. Y esa vez no hablamos de esto, pero sí creo que es importante el tema de la participación ciudadana, porque, a ver, nosotros, en base a mi opinión, sobre mi opinión, yo creo que Chile, o tal vez ya no Chile, digamos Magallanes, para que no nos hagamos los bacanos, pero creo que en general la gente tiene un problema con o sea, no hay formación política, ¿ya? Desde un tiempo a esta parte no existe la formación política, no como formación política partidista, sino que la formación política ciudadana. Y era lo que nosotros conocimos en aquellos años, Nelson, como la educación cívica, donde te enseñaban desde rellenar un cheque hasta, recuerdo yo que me pasaron hasta los partidos políticos, todos los partidos políticos que había. Exactamente. Entonces, creo que eso y cómo ha ido avanzando el sistema, ya que es un sistema que cada vez está más atomizado y todo eso, no ha permitido que estas instancias de participación ciudadana se tomen en serio en el fondo. Y se habla,
y muchos proyectos y muchos programas, los cuales he visto, todos tienen este tema, el tema de la participación ciudadana, pero que finalmente pasan a ser instancias en las que participan 5 o 6 personas, 10 a lo máximo, de repente ya no les resulta y les ponen como base 15 personas para decidir qué es lo que va a pasar o qué es lo que van a hacer en una determinada población. Entonces, finalmente se transforma en un verificador más que es por muchas instancias vulnerado y es vulnerable al manejo porque hay que hacer la cuestión nomás. Entonces, finalmente esos ejercicios de participación ciudadana muchas veces... O invitan a personas a deo. Este sí, este no, este sí. Claro, no. también, efectivamente, entonces creo que se transformó en una cuestión como un verificador que no da cuenta en realidad de lo que las personas quieren. Pero no creo que ese sea un problema del Estado, de la administración pública o del gobierno, sino que de la falta de cultura de participación que tenemos nosotros. Exactamente, porque en el fondo la participación ciudadana requiere de un ciudadano informado de la historia de su país, de la historia de su nación, de nociones básicas de política. No le pedimos que sea militante del partido, si es militante mejor, o si tiene alguna formación política mejor, pero no se le pide eso, sino que simplemente tenga interés por lo que ocurre en el país. O sea, ¿cuánta gente ve las noticias y tiene una opinión acerca de lo que las noticias ve? Ese ejemplo básico yo creo que es lo que cuesta en este país. Inclusive muchos jóvenes de los que andan marchando o los que marcharon en la Revolución Pingüina, todavía yo creo que no tienen decidido ni tienen claro posiciones políticas y están en política. Entonces ese es el tema, es fijar una posición y que no es necesario ser militante para eso, sino que es informarse. Y es parte de la gobernabilidad, porque quienes debemos cuidar la gobernabilidad y que funcione y que haya esta relación entre el Estado y la ciudadanía, somos los ciudadanos. Sí, yo me acuerdo que el tema de la gobernabilidad y la gobernanza, yo me acuerdo cuando nosotros trabajábamos con el Más Territorio del FOSIS en Alfredo Lorca que tu camarada. Sí, otro senador de la democracia cristiana en los años 60. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer 5 minutos que le demos así como a recordar una figura política de nuestro partido, ya sea a nivel regional, nacional. Como el amigo de Villalida de Salvador Allende. Exactamente, Román Cifuentes. Román Cifuentes y Alfredo Lorca nos están acompañando. Exactamente, en nuestro primer programa. Lo que te iba a decir, cuando nosotros trabajamos en el Más Territorio arriba, el Más Territorio era como somos barrio pobre, básicamente, con menos. Pero yo me acuerdo que nosotros le íbamos a rogar a los vecinos que vayan a las reuniones. Y porque había que trabajar un año y al final de ese año había un pozo de 50 millones estimado a repartir, que decíamos, pero era para hacer hasta 3 proyectos. Nadie participó, nosotros así, pero oiga, ¿sabe qué? Y cuando llegamos y dijimos, y lo hicimos con su queja, le dijimos, vamos a decidir qué vamos a hacer con los 50 millones de pesos. ¿Sabes qué? Se llenó la sede. Y lo más terrible era que los vecinos, que eran puros adultos mayores, hay que decirlo, que son los adultos mayores son los que tienen recuerdan todavía esta cuestión comunitaria, ¿cachai? El trabajo comunitario. Entonces los vecinos tenían 5 propuestas, y de esas 5 propuestas había que elegir 3. Y me acuerdo que, llegó esta horda de gente y todo, ¡ay, no, que hay que hacer algo con la delincuencia y la drogadicción y no sé qué cosa! Y que, ¡ay, por qué van a estar gastando la plata en pura! Y sabes que una vecina se paró y le dijo, mire, ¿sabe qué? Nosotros estamos trabajando acá hace un año. Lo hemos invitado en todas estas oportunidades y y usted no llegó nunca. Así que estas son las opciones. Vote.
Y hay que hacer un detalle y una cosa. Yo siempre, mucho tiempo, escuché radios regionales. La radio Presidente Ibáñez en su primera etapa, Radio Nacional de Chile, para que te des cuenta los años, Radio Minería cuando tenía una versión local. Y yo me acuerdo que cuando hacía programas regionales, la gente, las autoridades de las distintas épocas se paseaban por todos los programas de la radio informando ese tipo de cosas. Y aún así, a que no lleguen, porque yo creo que todavía se debe hacer de alguna manera, te significa que el auditor en realidad y la gente en general no tiene concepto de que ellos también son parte de su propia gobernanza. Y eso después le echan la culpa a las instituciones políticas, al Estado, y por Dios, o sea, parece que no son tan culpables el Estado y los partidos políticos solamente. O sea, no, pues acá somos todos responsables. Claro. Señor, si usted no participa en su junta de vecinos, no alegue. Claro. Y así tenemos presidentes de junta de vecinos que se eternizan en el poder. Ahí tenemos una... Bueno, ya, eso ya lo vamos a bajar hasta ahí, ¿no? Yo me acuerdo de ese caballero en la primera reunión que estuve con él. Oye, pero hizo pebre a todo el mundo y después todo el mundo lo agarró y lo hizo pebre a él. Fue muy terrible. Pero ¿para qué vamos a estar hablando? Ya con esto nos despedimos de este bloque y nos vamos a volver a conectar en 2 minutos más para hacer la segunda parte. Exacto. Ahí nos vemos, Nelson. Que estés bien. Estés bien. Chao, chao. Chao.